Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más aquí en su programa Criterios en este viernes 19 de agosto. Y qué gusto que usted nos pueda sintonizar como cada viernes de análisis político, que sabemos que es como que entre tantas entrevistas la que más le gusta a nuestra audiencia y desde luego a nosotros nos gusta complacerles. Bueno, en esta ocasión vamos a continuar analizando lo que ha pasado con el procurador Apolonio Tovar respecto a dos cosas. Primero, a la postulación para su reelección y número dos, a lo que ha dado de qué hablar respecto a la entrevista que tuvo con Fernando del Rincón y por lo cual también está pidiendo una disculpa pública y además vamos a tocar el tema de los más de 15 detenidos de la administración pasada del expresidente Salvador Sánchez Serén. ¿Eso con quién es? Bueno, con nada más y nada menos que Ronald Umaña y Marvin Aguilar. Ronald, ¿qué tal? Muy buenas noches. Encantado de tenerlo aquí como cada viernes. Fernando, muchas gracias a vos por invitarme cada viernes, hombre. Es un gusto estar contigo, estar con Marvin y por supuesto buenas noches a la teleaudiencia. Desde luego, Marvin, ¿qué tal? Muy buenas noches, encantado como siempre. Buenas noches, un saludo a la audiencia de Canal 8, un gusto estar con ustedes. ¿Qué es lo que ha sucedido respecto al Procurador de Derechos Humanos Apolonio Tovar? Primero, antes de pasar sobre lo que se habló en la entrevista con Fernando del Rincón, es prudente que él se haya postulado para una reelección cuando muchísimos le están criticando que no ha hecho nada por los más de 60 muertos en los centros penales y esos más de 2.000 detenidos, de entre los 60.000 son alrededor de 2.000 que no tienen nada que ver con las pandillas. Bueno, vamos a ver, mira, este sujeto Apolonio es un incompetente, ¿verdad? Él debería renunciar mejor ya. Él debería renunciar e irse, no andarse arrastrando ahí para querer ser procurador de nuevo. Ahí salió con la locura de pedirle a Fernando del Rincón por la rinconada que le pegó. ¿Ah? ¿Qué crees que va a hacer Fernando? Primero le va a dar risa y segundo lo va a invitar a otro debate. Vamos a ver si va. Lo que sucede es que él es incapaz de enfrentar a un Fernando del Rincón. Por eso yo siempre digo, gobernar este país es cosa de gente grande, hombre. Gente grande, seria, formal, académica. Muchacho, bueno, si ahí se anda arrastrando y dice que va a demandar a Alex Sumansor, que es el mejor youtuber que tenemos en Estados Unidos, los salvadoreños, que hace un personaje que se llama el Chiquillo Periquillo, ¿verdad? Porque se lo pidió una diputada. O sea que este Apolonio anda entregando el alma por ser otra vez procurador de derechos humanos, pero no ha demostrado ser un buen procurador, al contrario, es el peor procurador de derechos humanos de la historia de este país hasta hoy. Le pregunto, Ronald, usted lo menciona, es el peor procurador, pero ¿fue desde el inicio o se ha vuelto a partir de la entrada del presidente Nayib Bukele? Siempre fue malo, que no se nos olvide que a él lo puso el FMLN, ¿verdad? Él es o al menos era, porque yo creo que el FMLN lo debe haber expulsado con la conducta que tiene, pero él fue puesto por el FMLN, ellos lo propusieron. Entonces, hoy es más malo que al principio, pero nunca fue bueno, nunca. Bueno, ¿y cómo es posible, por Dios santo? Tenemos que hay 70 asesinados en las cárceles. 306 torturados, ese es el dato que nos dio la UCA, documentado. 306. ¿Y a dónde está la manifestación del procurador? ¿Qué no es eso lo que debe de velar, pues? ¿Ah? Hoy está queriendo reclamarle a Fernando del Rincón por la rinconada que le pegó. ¿Y qué le va a reclamar? Que le ganó un debate, ¿no? Si es que a él cualquiera le puede ganar un debate. Ese es el problema. Él no responde a los derechos humanos de los salvadoreños. Para nada. Sí. ¿Qué te parece
casi 70 asesinados, 306 torturados, y estos son números ya de la época nazi de Adolf Hitler, allá en Auschwitz, con el ángel de la muerte, que era Mengele, era, ¿verdad? El doctor Mengele. Entonces, no, este procurador es una persona despreciable, pues, o sea, él no me representa a mí como procurador de derechos humanos, ni representa a ningún salvadoreño, ¿verdad? Entonces, yo estoy en contra de la reelección de este señor. Es más, yo le pido la renuncia al procurador de derechos humanos. Ok, perfecto. Marvin, en este caso, y comparando con lo que menciona Ronald, ¿hay algo que rescatarle al procurador de derechos humanos o hay más críticas para que no sea reelecto? ¿Cómo se evalúa? Yo creo que el procurador Tovar no ha hecho el papel que pues todo el mundo esperaba de él. Desde el inicio. Desde el inicio, cuando entra Nayib Bukele. Desde el inicio, él es el resultado de las cuotas que los partidos políticos han mantenido en la Procuraduría de los Derechos Humanos. Él llega precisamente por esa repartición de cuotas. Se presenta un recurso de inconstitucionalidad por su nombramiento. Hoy él quiere ser, digamos, reelecto, y esto lo ha llevado a tomar una posición convenenciera para ver si o lo reeligen o para saber también si, él, si no lo reeligen, mantiene la plaza de juez que tiene en San Vicente, ¿no? Entonces creería que él está haciendo esos cálculos, y ya lo hemos dicho aquí también en este programa, sobre lo que él está haciendo. No es el papel que un ombudsman debería de estar jugando en estos momentos, los que él está jugando. Él ha explicado que hay una aprobación generalizada de la gente en relación al estado de excepción y a las medidas que el gobierno está haciendo, y que por eso para él es un poco difícil pelearse con las instituciones que están llevando a cabo la guerra contra las pandillas si tienen un respaldo popular. No sabemos si a nivel privado él hace observaciones a los funcionarios encargados de todo el sistema penitenciario o de justicia o de la policía. Si quizás él ha decidido que a nivel privado sea la mejor forma de tratar estos asuntos para no entrar en un conflicto abierto publicitario que al final podría entorpecerle la labor que es la que busca garantizar los derechos humanos de la gente. Aquí estamos suponiendo, obviamente, ¿verdad? Pero digamos de que si tampoco es así, entonces tendría él que equilibrar entre que parezca que está haciendo algo por los derechos humanos y mantener buenas relaciones con las instituciones con las que él tiene que trabajar. Entonces, y eso pues no se ha visto ese punto medio en relación a su labor de denuncia sobre lo que está pasando, o avances preliminares de informes que entendería yo que él está elaborando. Es decir, no podemos dar por hecho, como parte de la ciudadanía decía, que a él lo han amordazado para que no se pronuncie respecto a los más de 60 muertos en los centros penales. Es que, mira, nadie puede amordazar a ningún funcionario. Si tú sos un funcionario íntegro y con ética, decís y haces lo que tenés que hacer y decir. Si eso te va a costar el puesto, pues lo perdés el puesto. Pero si por no perder el puesto comenzás a jugar politiquería con el cargo, entonces eso se va a notar, ¿verdad? Y lo que hemos visto es que él no ha tenido una posición de denuncia frente a las cosas que están mal. Es un procurador débil. Digamos que es convenenciero. Es que no puede ser débil porque es abogado y sabe la ley. O sea, él no ignora la ley, él no sabe incluso la fuerza que como procurador de derechos humanos la Constitución le da en el tema de violación a los derechos humanos. Entendería yo que él está jugando política, vuelvo a repetir, para ser reelecto o para no perder su plaza de juez en San Vicente. Y eso obviamente se ve mal de cara a la población, ¿verdad? Ahora, en los medios, uno llega a los medios de tres formas, ¿no?
uno compra espacios, uno solicita espacios, y la tercera es que uno se gana los espacios. Sí. ¿Cómo gestó no sé si el comunicado lo establece, cómo se gestó la entrevista con Fernando del Rincón y el procurador? ¿La pidió el medio? ¿La gestionó alguien? Porque él está en campaña, es evidente que él está en campaña, entonces vio la oportunidad de una entrevista con un periodista de Univisión y dijo, esta es una buena plataforma. De CNN. Porque lo es. De CNN, perdón. Porque es una buena plataforma para cualquier político. Sí, claro. Entonces, si él la solicitó, no es, digamos, lógico que esté pidiendo disculpas ahorita, porque él decidió irse a meter a la boca del lobo. Si él la compró, no la vende. Bueno, entonces ya que haga un reclamo en la oficina de CNN que le cobró, ¿verdad? Porque él no quería una entrevista, quería un public reportaje. Eso sí lo venden. Eso sí lo venden, ¿verdad? Entonces no sabemos eso. Y lo tercero, si el medio lo busca él porque quiere ser procurador de derechos humanos, reelecto, entonces era lógico que le iban a hacer preguntas incómodas. Entonces, mira, yo en lo personal, yo nunca he evado responder nada de que me pregunten, más allá que la gente a veces crea que tocamos unos temas en unos medios y otros no. Eso es porque los medios no, o sea, ustedes manejan la agenda, nosotros hablamos de lo que ustedes nos preguntan. Claro. Venirles a decir, yo quiero hablar de esto, vamos a hablar de esto, pues eso es chocar con la línea del medio. Hay medios en los que Ronald puede hablar con libertad, y hay medios en los que mejor Ronald no va porque se sienten incómodos con lo que dice. Entonces, pero no puede ser que Ronald venga a este medio, tú le hagas preguntas, digamos, serias, si hubieran, que yo lo confronte en algunos aspectos y que él después se sienta molesto porque, digamos, lo confrontamos. Otra cosa es que no lo deje hablar, pero la cosa es de que cuando se confronta, que fue lo que hizo el periodista del Rincón, no es que no lo dejaba hablar. Lo que pasa es que depende de periodistas. En El Salvador no existe la deontología. Entonces aquí no tenemos un modelo de periodista a seguir. Y el gran modelo que existió resultó ser un fiasco cuando fue presidente de la República. Porque Mauricio Funes era un modelo a seguir como periodista. Pero evidentemente su paso por la presidencia y todo su desorden moral, personal y político que le hemos visto, hizo que aquel periodista que teníamos como un buen periodista, pues no lo fuera. ¿Cómo debe de ser un periodista? Debe de ser sumiso, amable con el que va a entrevistar. No debería de ser así. Un periodista debe de ser como lo es, por ejemplo, Jorge Ramos, cuando cuestiona sobre si en Cuba hay dictadura o no. Y que Fernando del Rincón es otro ejemplo. Claro, también Fernando del Rincón, porque el conflicto se da cuando el procurador le quiere dar a entender que como extranjero él no conoce lo que está pasando en el país. Entonces, y esa es una falacia, porque querer decir, como usted no sabe, mejor no opine, es una falacia. Entonces él lo interrumpe y se ve obligado a decirle, yo estoy al tanto de lo que está pasando en El Salvador. Y esto nosotros que hablamos de geopolítica muchas veces, aquí hemos hablado sobre el caso de Nicaragua. Entonces nadie puede venirnos a decir, ustedes qué saben si no pasan en Nicaragua. Hombre, claro, tenemos fuentes de lo que pasa en Nicaragua. Yo en lo particular tengo amigos en Centroamérica con los cuales intercambiamos información, ¿verdad? Y esto me permite a mí tener criterio. Además conozco esos países. Entonces, no puedes decir que no podemos hablar del caso de Rusia y Ucrania porque él nunca ha estado en Ucrania ni en Rusia. O sea, entendería yo que Fernando del Rincón lo que hace es decirle, no, espéreme, no me esté mareando la perdiz. O sea, no me diga que no puedo hablar de eso porque no estoy en El Salvador. O lo que es peor, como yo no soy salvadoreño, no puedo hablar de temas de América Latina. Es que los latinoamericanos podemos hablar de nuestros países.
porque tenemos el mismo idioma, la misma cultura, la misma colonia, los mismos problemas, el mismo sistema socioeconómico complicado, los mismos tipos de corruptos. Entonces los latinoamericanos vamos a cualquier país y rápido entendemos a un dominicano, a un ecuatoriano, a un chileno cuando te empieza a decir los problemas que tienen. Desde luego. No, bueno, sí, las raíces realmente los unen. Pausa comercial, ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Bueno, y vamos a continuar respecto a lo que estamos hablando del Procurador de Derechos Humanos, Apolonio Tovar. Como ya dijimos desde el inicio, primero había que analizar si era prudente su reelección y ahora vamos a analizar qué fue lo que pasó con la entrevista con Fernando del Rincón. Entonces, ¿dónde está el trabajo de la Procuraduría para exigirle al presidente Bukele que terminen? Bajo un estado de excepción se pueden tener mecanismos mucho más acelerados y deberían detenerse para beneficio de la Procuraduría de Defensa de Derechos Humanos. Sí, yo le comprendo su preocupación, su opinión, pero evidentemente desconoce el funcionamiento institucional de El Salvador. Y eso es lo que ocurre. Lo que pasa es que cuando se arriba la institución hay un... Perdóneme, no, procurador, aquí yo... A ver, espéreme, a mí no me venga con esos mareadas. Conozco precisamente el funcionamiento, por eso se lo estoy delineando. ¿Sí? Conozco todas las reformas que se han hecho al Código Penal, las edades para detenerlos, los años, todo esto se ha hecho en el Congreso, se ha hecho express. Conozco perfectamente el funcionamiento. La Procuraduría no ha empujado hacia ese rumbo, no ha empujado hacia eso. No me diga usted que no lo conozco, cuando he estado siguiendo a Nayib Bukele desde que era candidato, cuando cené en esta ciudad con Nayib Bukele para oír sus planes. Conozco perfectamente. Entonces, a mí no me venga con estas mareadas. Hay que asumir, procurador. Aquí hay que asumir algo. Aquí hay que asumir algo. El éxito que pueda tener Nayib Bukele es una cosa. Los atropellos y violaciones de derechos humanos es otra. Y lo que usted está haciendo es tratando de desviar la atención por la cantidad y el volumen. Cuando puede haber menores de edad detenidos ilegalmente junto a mareros en las cárceles donde corre el riesgo su vida. No fuera su hijo, porque terminaría con la burocracia de inmediato. Iría al Congreso para pedir también reformas a los procedimientos burocráticos que tiene que enfrentar la Procuraduría. Pero como no lo es y busca una reelección, me parece que entonces es que no hay que hablar tanto, ¿no? A lo cual la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ha pedido una disculpa pública. Y voy a leer el segundo y el tercer párrafo donde se especifica qué es o qué es lo que está reclamando la Procuraduría. Y reza de la siguiente manera. Rechazamos en forma categórica la imposición de una línea editorial tendenciosa en relación al tema del estado de excepción de El Salvador. Además, denunciamos la actitud poco caballerosa, llegando a rayar incluso en el insulto y la agresión por parte del citado periodista al dirigirse a su invitado, quien, como ya manifestamos, es un alto funcionario del Estado salvadoreño, lo cual más parece una característica personal del señor del Rincón relacionada a su temperamento explosivo y poco profesional, que le ocasionó el triste espectáculo de República Dominicana y que terminó en su destitución de Univisión. Como instancia garante de los derechos humanos en el marco de la institucionalidad de nuestro país, y cita en mayúsculas, exigimos una disculpa pública de parte del señor Fernando del Rincón hacia el procurador José Apolonio Tovar Serrano por su actitud ofensiva, agresiva y abusiva. Ronald, es prudente estarle exigiendo al señor Fernando Rincón una disculpa cuando el mismo
Fernando Rincón le dijo, porque Apolonio Tobar le dijo, mire, ¿me va a dejar hablar? Y Fernando Rincón le contesta, lo dejo hablar si usted no me vuelve a ofender o no me ofende al tildarme de que yo desconozco la realidad de su país. Mira, es que es ridículo. Allá hace el ridículo la Procuraduría completa pidiéndole a Fernando disculpas públicas. Si es que el señor a don Apolonio, si él no tiene la capacidad de enfrentar una entrevista de ese nivel, entonces no debió haber ido. Si a mí me encanta la exposición de Marvin, que él solicitó la entrevista o fue invitado, él tenía siempre la opción, si era invitado, de decir que no iba. Y si pidió la entrevista, pues ni modo, se arriesga a eso. Pero venir a decir aquí que CNN tiene una agenda predeterminada en contra de El Salvador, pues tampoco, hombre, si ellos protestan contra la dictadura de Cuba, contra la dictadura de Nicaragua, contra la dictadura de Venezuela, y hoy hablan aquí contra el Procurador de Derechos Humanos de El Salvador, porque no sirve, hombre. Perdóname si eso lo sabemos todos. Y venir a decirle a Fernando del Rincón, que no sabe de cómo funcionan los derechos humanos en este país, no, me decía, así como lo decía Marvin, si nosotros, por ejemplo, sabemos de todo lo que pasa en América Latina, las universidades en México, en Estados Unidos y en Europa tienen departamentos especializados en estudios latinoamericanos, hombre. O sea, es ilógico que este señor le haya faltado el respeto a Fernando, ofendiendo la inteligencia de Fernando y la capacidad de Fernando. Él no debió haber ido. Lo que sucede es que estos funcionarios de este país están acostumbrados a sus medios de comunicación, porque si le reclama a CNN una línea editorial torcida, por decirlo algo, ¿por qué no le reclama al periódico El Salvador? Eso sí tiene una línea editorial terriblemente. ¿Le faltó preparación al procurador para ir a esta entrevista? ¿Cómo? ¿Le faltó preparación al procurador para ir a esta entrevista? Le faltó preparación para ser procurador, ya no digamos para ir a entrevista, Fernando, perdóname. Lo que pasa es que estos están acostumbrados a que los entrevisten periodistas vendidos, hombre, canales de televisión vendidos. Ahí se van bien cómodos porque hasta las preguntas se las dan por escrita. Ese es el problema, que cuando se enfrenta ya a un periodista de verdad, como Fernando del Rincón, salen llorando, salen poniendo queja. Hoy quieren que le pida disculpas. Mejor que le pida otra entrevista, que vaya a otra entrevista y que se prepare a ver si puede con Fernando. Ahí le va a pegar otra rinconada, lo más seguro. Ok, Marvin, hay algo que llama sumamente la atención fuera de todo esto. O sea, dice que pida disculpas por una actitud ofensiva, agresiva y abusiva. Pero el caso es que en ningún momento se especifica que Fernando del Rincón esté mintiendo respecto a todo lo que mencionó. Porque no le piden una disculpa porque haya sido mentira lo que él dijo. Le están solicitando una disculpa por la actitud. ¿Cómo se debe ver esto? Los medios tienen derecho a tener su línea editorial. Sí. Es que tienen derecho. Por ejemplo, Canal 8 es un canal católico. Está claro que va a pasar misas. Está claro que va a haber preponderancia de sacerdotes católicos. O sea, no va a hablar aquí Joaquín Nazón García, ¿verdad? Entonces, Joaquín Nazón García? El apóstol de Dios. El de la luz del mundo. El de la luz del mundo. Preso. Exactamente. Por pedófilo. Entonces, exacto. Entonces, no va a haber cabida para otras denominaciones religiosas. No va Canal 8 a promover el Islam. Sí. ¿Verdad? Y los musulmanes. que promueve Caleb Navarro ahí en su cosa de Facebook. Vi eso ahí. Y los musulmanes no tienen que sentirse ofendidos porque Canal 8 no promueve el Islam. Lo que debe de hacer los musulmanes es tener sus propios medios de comunicación para transmitir su mensaje a su feligresía y a quienes simpaticen con su fe. Ahora, si yo voy a un medio que tiene una línea editorial a la que tiene derecho, lo que tengo que hacer es averiguar cómo es ese programa. Y si yo sé que el estilo del programa es agresivo,
abusivo. Bueno, yo decido si me someto. Nadie lo está obligando. A eso, claro, es que nadie obligó al procurador a dar esa entrevista. Porque tú tenés derecho de invitarme a mí y yo tengo derecho a no venir. Sí. O sea, eso es así. Y es más, si no me invitas, yo no me tengo por qué enojar porque no me invites. Porque vos así has decidido no invitarme. Es tu derecho como medio. Entonces uno no puede andar diciendo, ¿verdad?, que por qué no me invita, por qué no me lleva. Ahora bien, el estilo de Fernando del Rincón es así. El estilo de Laura Bozzo es así. El estilo de Don Francisco, ¿verdad?, de todo, de Cristina Saralegui. El otro que mencionaste, de Univisión, ¿cómo es que se llama? Jorge Ramos. Jorge Ramos. ¿Verdad? Es decir, así son los estilos. Los periodistas, el problema que le cuesta entender al Salvador es que como no tenemos un estilo de periodismo salvadoreño. Los vendidos. ¿Verdad? Por ejemplo, mira, para mí el periodismo salvadoreño que da gusto verlo es el deportivo. Si te fijas en el periodismo deportivo, no perdonan a nadie. Se acaban a los dirigentes del fútbol, a los dirigentes de la selecta, a los futbolistas de la selecta, a los técnicos de los equipos. O sea, es que es... Rajan parejo. Rajan parejo. Okay. ¿Por qué no copiamos el modelo del periodismo deportivo salvadoreño para todo el periodismo salvadoreño? Sí. O sea, que aquí hay una línea de periodismo salvadoreño. Entonces, los vendidos son el 90%. Ahora bien, hay algo que el jefe de comunicaciones debió de advertirle al procurador. Y este es problema ya entonces de su jefe de comunicaciones. Entonces ya es un problema interno. Y es esto, mira, se lo voy a decir, le voy a ayudar. BBC, la Deutsche Welle, CNN, Telemundo, Univisión, el New York Times, el Washington Post, El País de España, Le Monde de Francia, no están de acuerdo con la política que el gobierno salvadoreño está teniendo. Entonces, cualquier funcionario que le dé entrevista a estos medios debe de saber que va a ser agresivo, que va a haber repreguntas, que va a haber situaciones tensas y que le van a hacer preguntas incómodas. Entonces, si no quieres verte involucrado en que te calle un periodista, es mejor no vayas a esa entrevista. Y con esto termino. Apolonio le termina dando la razón a Fernando del Rincón, ¿verdad? Cuando le dice es que la Procuraduría no puede hacer mucho porque no tenemos los instrumentos legales ni los manuales y yo estoy trabajando en eso. Ahí hubiera comenzado eso, ¿verdad? Así hubiera comenzado reconociendo que la Fiscalía, la Procuraduría no tiene dientes y que por lo tanto incluso sus resoluciones no son vinculantes. Le hubiera echado la culpa al proceso de paz salvadoreño, que no le dio armas desde que crean la Procuraduría para la defensa de los derechos humanos, dándole las herramientas necesarias. Pero mira, Marvin tampoco tiene argumento en eso, porque los otros procuradores con los mismos reglamentos, con la misma Procuraduría, hacían muchísimo más que él. Vicky de Avilés, por ejemplo, fue de lo más valiente que tuvimos como procuradora. Yo haría una diferenciación por algo bien importante, Ronald. Mire, ningún procurador le ha tocado vivir estado de excepción desde la firma de los acuerdos de paz. Primero, a él le está tocando una situación pero que no esté a la altura, que no esté a la altura, pero se debería de lucir, claro, señalando y criminalizando el estado de excepción y se pone a favor de ellos. Pero eso es no digo que había ido a la cárcel y que la cárcel parecía cárcel del primer mundo. Él no está a la altura, no tiene la estatura. Lo otro también, Ronald, es que digamos, acuérdese cuando ha habido procuradores, como el caso de Beatriz Alamán de Carrillo, que la acusaron de proteger pandilleros, también, si se recuerda. Claro. Es decir, ha habido una serie de procuradores. Claro, sí, generalmente, y el peor ha sido este. Todos los procuradores han tenido problemas con la sociedad civil, con uno u otro bando, eso siempre ha sido así. Y tiene que ver mucho con que no tienen efectivamente sus resoluciones, no son vinculantes. Ahora él hubiera dicho que parte de su promesa para ser reelecto es que va a cambiar esa realidad. Bueno, este procurador, este procurador le ganó al procurador Peñal de Polanco, que había sido el más malo. Este está peor que él. Ronald, le quiero dar la palabra, pero no sin antes irnos a nuestra siguiente pausa comercial. Ya volvemos.
nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y recuerde también que si no puede vernos a través de las pantallas de Canal 8, también puede vernos a través de nuestro Facebook, Mix de Medio, y a través de nuestra página de YouTube. Vamos a continuar con esta flamante e interesante entrevista. Y ahora la pregunta es para Ronald respecto a lo que Marvin mencionaba, si realmente aquí no hay un estilo de periodismo para que la gente y nuestros funcionarios estén acostumbrados también. A ver, a Fernando Rincón, ¿qué fue lo que muchos le estaban tildando? No, mire, lo que pasa es que él no lo deja hablar y él no le hace preguntas, por lo tanto no es un buen periodista y por tanto sí tiene derecho a reclamar a Polonio Tovar. El hecho de que casi no le hiciera preguntas habla mal de Fernando Rincón y es suficiente para defender al Procurador de Derechos Humanos. No, es que el Procurador de Derechos Humanos no tiene defensa. Si yo vi la entrevista, él es un incompetente para una entrevista de ese nivel, con un periodista de ese nivel. Es que cuando estaba hablando de Jorge Ramos, de Fernando del Rincón, de la Aristegui, Carmen Aristegui, estamos hablando de otro nivel. Sí. Y estos acostumbrados a que los entrevisten en el Canal 10, que hasta las preguntas llevan hechas en su propio canal. Sí, claro. Entonces se ven en problemas. Mira, lo del periodismo en El Salvador, yo creo que debe realmente colegiarse la profesión, ¿verdad? Debe de haber un código de ética. Si es que, mira, si aquí ya sabemos quiénes son los periodistas vendidos al gobierno, hombre. Si los conocemos, ya sabemos cuáles programas están completamente vendidos. Esa es la mayor línea que hay de periodistas y de periodismo en el país. Entonces, estos funcionarios se acostumbran a ese periodismo. Pero ahí vi que hoy habían invitado a una diputada que ella había pedido la entrevista con TVX, con Julio Villagrán, y no llegó. Le dijeron, vaya, ya está lista su entrevista para mañana, y de inmediato, cuando lo anunciaron, de inmediato llamó que no iba a llegar. O sea, le prohibieron que llegara. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad de tener un debate con un periodista formal y serio. En el caso tuyo, Fernando, tú eres de lo mejor que tiene este país. ¿Me entiendes? Tú eres una persona seria y formal, estudias tus temas, los traes estudiados. Pero cuando vos ves otros programas donde tienen un cuarteto de focas entrevistándolos ahí para que todos canten la misma canción, pues no se vale si nosotros nos damos cuenta. Igual como nos dimos cuenta de todos los periodistas que les pagaban en el régimen de Tony Saca, Mauricio Funes, ahí salieron los listados, ahí salió Romeo Lemus, ahí salió el chileno, aquel que estaba en TCS, ¿cómo llamaba? Nacho Castillo, ahí salió Cruz Roja, ahí salió el listado de todos. Hoy tenemos el listado de todos los que están vendidos también. Nomás pasa este régimen y va a salir a la luz. ¿Me entendí? Entonces, ese es el problema, que estos funcionarios se acostumbran a los periodistas vendidos que tienen aquí en el país. Vamos a ir cerrando este tema y también le hacemos la más atenta invitación al Procurador de los Derechos Humanos, Apolonio Tovar, para que aquí en esta casa tenga su derecho de respuesta también, porque de repente alguien puede decir, no, lo que pasa es que el Mix de Medio es de izquierda, es de derecha, que es de gobierno, que es de oposición. No, nosotros les invitamos al Procurador y ahora vamos a ver si tenemos respuesta de él. Vamos entonces cerrando este tema y ya usted, ya que mencionaba lista, me voy a referir a la lista ahora de los 15 detenidos respecto al gobierno de Salvador Sánchez Serén y que están siendo acusados por lavado de dinero, entre otros delitos de corrupción. Marvin, hay gente que dice, no, mire, es que esto es persecución política, pero creo que los hechos nos están diciendo, no, están siendo procesados por lo que hicieron. Vamos a ver, yo creo que todos los funcionarios públicos están obligados a dar cuentas durante su gestión que han hecho con el dinero.
la cifra que se está hablando es de 180 millones de dólares. O sea, es una cifra bastante alta por la cual hay que dilucidar, digamos, vea cómo se manejó. Incluso ahí vuelve a aparecer otra vez el dinero de Taiwán, casi 4 millones de dólares que, según entiendo yo, Taiwán donaba a la presidencia de la República. Y no estamos hablando de Francisco Flores. No, estamos hablando de la época del FMLN, y habrá que ver si ese dinero lo que el FMLN criticaba no se usó, digamos, para los programas de Mauricio Funes, ¿verdad? Que se usaron, o también Ciudad Mujer, sí, que entendería yo que Taiwán ayudó mucho a estos proyectos, tanto al del programa radial que tenía los sábados Funes, como el programa de Ciudad Mujer. Entonces habrá que ver si, digamos, en la explicación que van a tener que dar estas 15 personas, se va a ver si, por ejemplo, digamos, en el caso de los empleados de Casa Presidencial, la tesorera institucional de Casa Presidencial, que es una de las detenidas, va a haber que ver si los cheques por los que firmó y que está presa ahorita se destinaron para los gastos que tenían que haberse destinado. Este dinero salía de la partida institucional de Casa Presidencial a 6 cuentas bancarias, vea, que al parecer eran ya privadas. Entonces eso hay que explicarlo, porque se necesitó trasladar dinero de la partida de gastos reservados a cuentas privadas. Luego igual el papel del Estado Mayor Presidencial, que es otra de las, han detenido al ex jefe del Estado Mayor Presidencial por autorizar salarios extras, viáticos que son demasiado onerosos y que han levantado sospechas de la Fiscalía. Han detenido a un empresario porque era el supuesto proveedor de lo que Casa Presidencial compraba. Entonces, y al parecer hay un registro de proveedores en los cuales no aparecía estas empresas. Entonces él va a tener que explicar qué servicios proveyó a Casa Presidencial y por lo cual le pagaron, y demostrar que no ha lavado dinero, que no ha servido para sacar dinero de Casa Presidencial a una empresa para después pasárselo a alguien. Y lo interesante es que además de estos 15 hay que demostrar quién le autorizaba a estos funcionarios hacer todo ese movimiento, porque a la tesorera de Casa Presidencial tenía un jefe, ¿verdad? El jefe del Estado Mayor de finanzas tenía un jefe, ¿verdad? Entonces habrá que ver el problema durante la administración de Salvador Sánchez Serén, y que esto nunca se ha dicho, fíjate, era que por el problema de la enfermedad del presidente Sánchez Serén y su edad, en realidad al país lo gobernaba un grupo de altos dirigentes del FMLN que despachaban en la residencia presidencial una vez a la semana y tomaban las decisiones del Si se acuerdan, nosotros veíamos más que todo al vicepresidente Óscar Ortiz y siempre se hablaba de que El Salvador siempre pasaba en Cuba. Pero él Ortiz no era parte de ese grupo de mando. Quienes tomaban las decisiones eran Medardo González, Lorena Peña, José Luis Merino, y evidentemente estaba ahí Sánchez Serén, ¿verdad? Pero le ayudaban como a cogobernar durante la administración, teniendo en consideración su enfermedad y su estado de la edad, ¿no? Sí, claro. Entonces ellos 4 eran, algunas veces estaba Lorenzana, que era entiendo yo, era el jefe de comunicaciones, ¿verdad? De gabinete. De gabinete, entonces algunas veces. Y cuando iban a tratar un tema en especial con un ministro, llegaba el ministro a esta reunión con estas 4 personas y ahí le daban como directrices y todo eso. Entonces, ellos deben de saber muy bien el funcionamiento de ese dinero, porque si así tomaban decisiones a nivel de funcionarios e institucional, también obviamente estas 4 personas que ayudaron a cogobernar a Salvador Sánchez Serén saben para qué se utilizaba ese dinero, o tenían que estar enterados forzosamente
de esas desviaciones y de cómo se Ellos manejaba debieron todo eso. haber ordenado las desviaciones desde ahí. De alguna manera, porque Claro. como todo eso, es que mira, aquí el responsable directo es el presidente de la República, Sí. es Salvador Sánchez Serén. Él era el jefe del Estado Mayor Presidencial, porque el Estado Mayor es presidencial Sí, claro. y es el que le da seguridad al presidente. Y la tesorera de Casa Presidencial, pues el jefe de Casa Presidencial El de finanzas. es el presidente, no, pero es el bueno, presidente. el pues, presidente, ¿verdad? claro. Entonces, allí esa gran paja que dice Mauricio Funes, que él no sabe nada porque quien hacía todo era el secretario privado de la presidencia, Cáceres, ¿verdad? Que Sí, era Cáceres. Entonces, eso no sé quién lo puede creer, ¿verdad? Si aquí el que manda es el hombre, pues, ¿verdad? Él es el Y que es la toma las responsabilidad. decisiones, ¿verdad? Entonces, que nos venga a decir hoy Funes de que él no tomaba muchas decisiones, sino que todo es culpa del secretario privado de la presidencia, o sea, pues está Pregunto, bien, claro. está bien jalado de los pelos, Sí, ¿verdad? pues no hay Creer eso. estudios. Entonces, y eso, pues está difícil. Entonces, creería yo que quizás tras lo que se va es al responsable, que en este caso es el presidente de la República. Ok, perfecto. Bueno, momento de nuestra siguiente pausa comercial. Ya volvemos. Sambar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Y vamos a continuar respecto a lo que parte de lo que decía Marvin. Fíjense, decía, no mire, pero es que yo solo recibía órdenes. Mire, es que a mí no me pueden acusar porque yo nada más recibía orden del presidente, que solo recibía órdenes del jefe del Estado Mayor, que el jefe de finanzas, mire, así que a mí no me pueden culpar. Pero a final de cuentas, si todo esto se dio, es porque estas personas también tuvieron que ser parte de esta estructura. Entonces, Ronald, es posible que estas personas aleguen de que, mire, en mi defensa yo solo recibía órdenes, yo no tuve nada que ver, ni tuve las intenciones de generar lavado de dinero dentro del Estado Mayor y Casa Presidencial. Yo creo que hay dos cosas importantes que hay que analizar en esto. Lo primero es que los funcionarios de gobierno, la gente que quiera ser funcionaria y que logre un cargo, debe de saber cuáles son las cosas que puede hacer y las que no debe de hacer. Porque si hay alguien allí, tesorero oficial de Casa Presidencial, y lo mandan a que firme un cheque y no le dan los destinos de los fondos, no se lo justifican, pues no tiene por qué firmarlo. Al final de cuentas, al chucho más flaco le pegan las pulgas. Y Pero tampoco ¿cómo? puede... Marvin. Pero ¿cómo queda Ajá. si eso implica perder el trabajo? a eso es lo que tiene iba. que pensar en que es el trabajo hoy o la cárcel mañana. Pero el salvadoreño, si usted ha leído el libro de Horacio Castellanos Moya, utiliza un término bien peyorativo y le llama clase mediero, que es el salvadoreño que es capaz de cualquier cosa Sí. por trepar, porque Sí. eso no es ascender, ¿verdad? Sí, Eso es Clase trepar. son los mediero. trepadores. Clase mediero. Clase mediero, es Sí, decir, la es clase mediero. es el que viene de abajo, ¿verdad? Y quiere ser rico y quiere ser rápido. Y y se olvida de su pasado, de dónde viene, porque quiere siempre ser rico, ¿verdad? Y ese se va a arrastrar a todo nivel y va a hacer lo que le digas. Es el que se tira al suelo para que el jefe pase encima de él, porque es así como ascienden. Por Yo eso- en la explicación que por le eso encuentro es a que la tesorera, El consejo mío es ese, que cuando alguien quiera o consiga un cargo de esos, que sepa a dónde se transgrede la ley. Porque si él le llevan un cheque de 4 millones y no se lo van a justificar, ni le van a decir los fondos, ni le van a llevar las facturas, entonces que no lo firme, hombre. Porque lo que dice Marvin es cierto, después van a terminar en la cárcel. ¿Me entendés? Tienen que valorar eso.
Esa es una parte del análisis. Pero la otra parte del análisis es que yo veo de que, ¿cuántos funcionarios fueron? 13 o 15. 15 funcionarios, ¿verdad? Pero aquí los 13 casos de las CICIES, de la corrupción de la pandemia, eso no se investigan, ¿verdad? Pero esto sí. Y que no estoy en contra de que investiguen esto, qué bueno que lo están investigando. Pero qué malo que los 13 casos de la pandemia no se investiguen. ¿Ah? Allí también hubieron malos usos de esos dineros. Sí, claro. Y aquí no sabemos nada de lo que pasó allí. ¿Por qué? ¿Qué hicieron? Destruir a la CICIE y despedirla. Yo creo que eso, el próximo gobierno, el gobierno de la Restauración Nacional, debe de volver a poner unas CICIES en El Salvador, para que se investigue desde allí la corrupción y los malos usos de los dineros del Estado. Claro. Ok, Marvin, Tony Saca, acusado de lavado de 300 millones, Mauricio Funes, 350 millones, Salvador Sánchez Serén, 183 millones. Bueno, va bajando, ¿no? Ok, y alguien puede decir, no, mire, pero roba poquito. Hombre, sigue siendo delito. ¿Cómo se puede ver esto que... no es poquito, 184 millones. Obviamente no es poquito, ¿sí? La cuestión es, ok, ya acusamos a Flores, acusamos a Saca, a Funes, a Salvador Sánchez Serén, no voy a decir más para el futuro, usted sabrá, pero ¿cómo eso cómo nos vemos como nación cuando tenemos 4 presidentes seguidos que han sido procesados por lavado de dinero, Marvin? Bueno, que la corrupción está institucionalizada. Yo planteaba el punto de clase mediero de Horacio Castellanos Moya porque existe una cultura de la viveza en El Salvador, que de la animalada, que sos tonto si no aprovechás cuando estás en una oportunidad en la que puedes tomar ventaja. Entonces es una especie de actitud adolescente de presión de grupo, ¿verdad? Eso de tenés que ser vivo, tenés que ser ágil. Animal. Sí, claro. Entonces esto está en el ambiente salvadoreño. Es que de repente los que decidimos no untarnos de estiércol en política, pues no ascendemos. Carlos Salinas de Gortari tenía una frase en su libro que ha escrito sobre sus memorias como presidente de México, que decía que en la política mexicana el que no tranza no avanza. Sí. ¿Vea? Entonces, y en El Salvador también, el que no tranza no avanza. Entonces, pues todo el mundo comprende en la política, y esta es una de las cosas, bueno, no sé si Ronald en su época o todo eso puede dar mayor fe por decir, porque ha sido vicepresidente de la Asamblea, si no te untas de heces, la clase política no confía en vos, porque ahí todo el mundo tiene cadáveres en el armario, unos más que otros, ¿verdad? Entonces, esa es una situación que es la que realmente daña a la política. Y que alguien joven diga, pues yo quiero entrar a la política, se topa con que las cúpulas le leen la cartilla y le dicen cuáles son las reglas que hay ahí, que son de todo tipo. No solo es corrupción, es también sexo. Es decir, es una cosa complicada en política, que si tú llegas con buenas intenciones y queriendo creer en la meritocracia, pues te topas con la realidad de que no avanzás y te van marginando porque es desconfianza. Sí, claro. Entonces, ¿qué le queda a todo este montón de funcionarios, Ronald? Si la realidad en los partidos políticos, en el ambiente político es ese. Sí. O sea, les queda firmar los cheques, Ronald, ¿verdad? Les o queda no hacerlo, que siempre tener las dos alternativas. ¿verdad? Claro. Pero alguien con familia... Ay, no, es que entonces no te metas o no reclames después. Es que el problema es que hay reglas éticas, hay leyes de la República. Por ejemplo, ¿qué hizo Tony Saca el primer día que llegó a Casa Presidencial? Llevaba un reglamento de cómo se iba a manejar los fondos de Casa Presidencial, olvidándose de que aquí hay leyes monetarias de 100 años, y él las cambió. ¿Y qué hicieron? Recoger todos los fondos de todos los ministerios de las obras que no se ejecutaban, los metieron a una sola buchaca y de esa buchaca empezaron a sacar el pisto.
Lo mismo hicieron con Mauricio Funes y hoy veo que lo mismo con Sánchez Serén. Entonces ellos sabían que era una picardía, Sí, claro. ¿entiendes? No debieron haberlo hecho, no deberían de hacerlo. Y las denuncias que hacemos aquí, como lo que hace Marvin y yo y lo que tú haces tú, es para que esto no vuelva a pasar nunca más. Ok, perfecto. Momento de nuestra última pausa comercial. No nos cambien, ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Ya que nos enteramos que del gobierno de Salvador Sánchez Serén hubo lavado por 183 millones de dólares, ¿qué es lo que esto nos dice? Es que los mecanismos de Contraloría de El Salvador no funcionan en la administración pública. ¿Qué es lo que nos puede decir Marvin Aguilar? ¿No funciona? No es que no funcionan, porque precisamente porque funcionan es Nos que nos damos estamos cuenta. entregando Pero que están siendo ok, procesados. pero alguien puede decir, pero ¿por qué funcionan hasta después y no en el momento? Funcionan hasta después. Ok. Y por decirte algo, porque todo depende, en un país bananero como el nuestro, la justicia se mueve de acuerdo a los intereses políticos. Sí. Entonces, o sea, si tú te acordás, hemos oído cuando Salvador Sánchez Serén le dice a una periodista que respete al ministro de Justicia y Seguridad Pública. Hoy ese ministro está arrestado. ¿Verdad? Entonces, si te fijas, es complicado. No, al revés, el ministro le dijo que respetara al No, fue el presidente a la periodista, sí. Sánchez Sí. a la Entonces, periodista. otro fiscal que dijo respetar al fiscal. ¿va? Y descubrimos con el tiempo que era una gran sinvergüenzada la que había ido. Entonces, mira, lo que nos está dando a entender todos los casos, que incluso el presidente de La Paz ha tenido que irse del país para evitar ser arrestado más adelante por la situación de los jesuitas, ¿vea? Entonces, tarde o temprano aquí se van a saber las cosas de este periodo presidencial, si son 5, si son 10, o si son 15, o si son 20 años, se va a saber todo eso. Porque hay una cuestión bien importante que no se han dado cuenta los políticos, fíjate. Y es que si siguen robando en la manera que han venido robando, nunca el país va a salir del hoyo en el que estamos, ¿me entendés? Y eso tarde o temprano la población lo siente en carne propia, y entonces es cuando empieza a ver a sus verdaderos culpables o verdugos. Eso es lo que le pasó a Arena y eso es lo que le pasó al FMLN. O sea, se dedicaron tanto a beneficiarse de todas formas que te olvidas del pueblo. O sea, ¿cómo alguien que está ganando un buen salario le va a interesar el que gana $360? No le interesa. Entonces te olvidas de la gente, te desconectas de la realidad. Pero la realidad sigue ahí y sigue creciendo. Y se acumula. Y sigue creciendo. Entonces llega un momento en que te estalla en la cara. Y claro, vos tenías, nadie te decía nada, porque hacía él también parte de la cultura salvadoreña, que el jefe se equivoca y vuelve a mandar. Entonces no podés criticarlo. El político te exige... Y se equivoca, te echamos la culpa. Exactamente. Y el político te exige una onza de lealtad. Es más importante para el político que una libra de sabiduría. Porque un político inteligente, cuando tus asistentes, tus colaboradores te dicen, no, mira, vea, jefe, eso puede tener repercusiones, se supone que tenés que oírlo. Claro. Si hasta alguien tan troglodita como Donald Trump tenían que sentarlo sus asesores
y gritarle y decirle las repercusiones que iba a tener si tomaba X o Y decisión. Y ese troglodita de Donald Trump le tuvo que escuchar a varias veces a sus asesores. Sí. Entonces, hasta Trump, pues, a Biden le manejan todo, ¿va? Porque él no computa. Pero, o sea, es que tenés que oírle a los asesores. No puede ser que en toda esa vorágine y ese festín de recursos económicos del Estado que han tenido todos estos políticos, no haya habido alguien que les haya preguntado o dicho, miren, y después no vamos a tener que dar cuentas de esto. ¿Vea? Y si nadie les dice eso ahí cerca, bueno, los resultados van a ser atroces más adelante, porque es que van a tener que rendir cuentas. O sea, todavía hoy la Sala de lo Constitucional acepta un recurso, me imagino que ya de estar muerto, ¿va?, para investigar al fiscal general de la República de 1932. Sí, porque no investigó la masacre de los campesinos indígenas que hizo Martín. Claro, el fiscal ya de estar muerto, ¿va?, pero la fiscalía todavía existe. Entonces, esa será una sanción, digamos, moral, histórica, ¿no? También en la demanda iba contra la Fuerza Armada. Entonces, pero que el fiscal de 1932 no haya investigado lo que pasó en Occidente con 10.000 indígenas aproximadamente, va a terminar siendo condenado históricamente esa persona. 80 años después. Y sus descendientes. Entonces, fíjate hasta cuánto te puede perseguir una mala administración, una mala gestión como funcionario. Entonces, yo no sé, usted, bueno, porque usted ya no vive en Santana, pero yo vivo en San Miguel, y yo salgo a caminar en mi pueblo y saludo a la gente. A mí no me va a gustar, si soy funcionario, andar caminando, hay veces ladrón, o mejor ya no salir para que no me griten que soy mañoso. Pero es que eso tiene mucho que ver con uno, lo que le importa a uno, lo que la comunidad piensa de uno. Desde luego. Bueno, Marvin, Ronald, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche. Lamentablemente el tiempo pues ha llegado a su fin. Ronald, mucho gusto, encantado. Gracias, Fernando, muy amable por la invitación y un abrazo fraternal para toda la teleaudiencia. Marvin, como siempre, gracias por sus criterios, encantado. Gracias, buenas noches, un gusto. Bueno, y ustedes, amigos y amigas televidentes, gracias por habernos acompañado. Recuerden, el criterio más importante lo tiene usted. Feliz fin de semana. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.